Mm, Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la doxa, el podcast del Centro de Estudio de Análisis Político Giovanni Sartori. En esta sección, Anatomía del Poder, nos proponemos examinar críticamente cómo opera el poder en nuestras sociedades, no solo a partir de sus manifestaciones institucionales, sino también en los discursos, prácticas, relaciones que lo sostienen y lo disputan, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Luis Pineda, sociólogo. Es licenciado en Sociología y Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, perdón. Es educador, investigador y docente universitario, especialista en ciudadanía e interculturalidad. Muchas gracias por su presencia, profesor. Sí, muchas gracias a ustedes. Me quedé reflexionando acerca del nombre, anatomía del poder, ¿no? Y si somos, digamos, justos con la expresión, entendiendo que la anatomía es resultado de una disección, ¿no? Viene Mm, propiamente de las ciencias médicas. Sin embargo, hay que prestarle mucha atención también a la fisiología del poder, ¿no? Cómo funciona el poder, no solamente cómo se estructura. Y en el funcionamiento del poder, ya esa es un enfoque más sociológico de la sociología política, están de por medio los actores sociales, o si prefiere los actores políticos. Bueno, disculpa que haya entrado por esa parte, pero me parece importante, ¿no? Un poco para ponernos a tono de lo que queremos conversar. Muy bien, soy todo sí, oídos. muchas gracias por el comentario. Bien, voy a realizar una serie de 4 preguntas nomás para que la entrevista no sea extensa. El promedio tendrá duración de media hora aproximadamente. Así es Ujú. que, comenzando con la primera pregunta, eh, bueno, nos acercamos al cierre de este gobierno y una característica que se ha manifestado con mucha evidencia durante todo este transcurso es la distancia entre el gobierno y los distintos sectores de la ciudadanía, ¿no? Mientras Dina Boluarte, en este último discurso a la nación, insiste en su rol de salvadora de la República, justamente en el mismo día se han manifestado también protestas que siguen justamente siendo una forma de expresión del descontento de la ciudadanía hacia el régimen, ¿no? De Dina Boluarte, ¿no? ¿Cómo cree usted que se ha ido construyendo, reforzando esta lejanía, ¿no? Entre la ciudadanía y entre el gobierno? Sí, bien. Antes de entrar propiamente al tema, ¿no? Que me estás proponiendo o que me están proponiendo, ¿no? Yo creo que es importante decir algo acerca de la percepción que tenemos de qué se nutre o de qué se alimenta y finalmente cómo aquí converge en un ejercicio que desde el análisis político antes era referido como análisis de coyuntura, ¿no? El análisis de coyuntura es parte del análisis político, es fundamental en la ciencia política, ¿no? Porque nos permite ir más allá, por ejemplo, de los titulares de los medios, ahora que estás hablando de más allá de la doxa, ¿no? Y entender dinámicas complejas que moldean nuestra realidad, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia entre el profesional que proviene del campo de las ciencias sociales, y en ellos ubicamos obviamente al politólogo, ¿no? Porque justamente la idea es cómo podemos, por ejemplo, identificar actores claves, sus motivaciones, cómo se dan las estructuras y la dinámica de poder y los contextos históricos que explican, ¿no? Por qué las cosas son como son en un momento dado, ¿no? Ese es el análisis de coyuntura de manera muy sencilla, ¿no? De otro modo, nos quedamos, como suelen quedarse muchos de los comentaristas que se presentan como analistas políticos. Recuerdo una charla que alguna vez me pidieron al respecto también, ¿no? Sin este análisis, que es un análisis crítico de momentos muy concretos, en este caso que vive el país, solemos, podemos correr el riesgo de quedarnos solo arañando la superficie
sin comprender las causas más profundas de los fenómenos políticos sociales. Ahora sí, en relación a tu pregunta, ¿no? A la pregunta que hace el equipo, ¿no? Yo creo que este es un proceso, esta lejanía entre el gobierno de Dina Boluarte y la ciudadanía, aun cuando el periodo que viene desarrollando su gestión, este gobierno, Dina Boluarte en este gobierno, como cabeza de este gobierno, no es de larga data. Sin embargo, estos son procesos que hay que mirarlos desde una lógica más multidimensional, ¿no? Hay ciertamente una baja legitimidad de origen, ya no voy a mencionar los hechos que son por todos conocidos. Hay un conjunto de decisiones políticas que se han venido dando desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Ella, evidentemente, llega a la presidencia en medio de una crisis sin precedentes, que no es sino una cadena de acontecimientos que ocurren de años anteriores. Recuerdan ustedes que antes de la vacancia de Castillo, bueno, y del hecho este que también motiva, digamos, otra reflexión, ¿no? Realmente Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Podría asumirse que ese anuncio por los medios de comunicación fue un golpe de Estado. Pero esa es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, que se algo como un aspecto importante para una respuesta adecuada a la pregunta que ustedes me han hecho, ¿no? Entonces, hay una crisis precedente a la llegada de Boluarte al gobierno, donde sin duda, y esto es expresado con las protestas que vienen posteriormente, logra un gran respaldo popular. Como tú lo has señalado, esta narrativa que da cuenta el discurso, el mensaje presidencial del 28 de julio, contrasta fuertemente con la percepción de muchos ciudadanos quienes la ven no solamente como una usurpadora, con alguien que termina traicionando a Castillo, sino para verlo en el contexto de la crisis como parte de la continuidad de la crisis. Yo creo que ese es un punto clave que hay que señalar, ¿no? Entonces, ciertamente, ya desde el análisis más político, ¿no? De repente más desde el análisis más de la sociología política, podría decirse, por ejemplo, ¿no? Que este es un comportamiento general en las élites políticas, que a menudo, digamos, operan, ¿no? En un universo simbólico distinto a la mayoría de la población. Es por eso que entre la percepción que tienen no solamente los comentaristas de televisión, periodistas que abordan estos temas, sino en el grueso de la gente que opina en diversos espacios, particularmente en las redes sociales, ¿no? Eh, Hay una suerte de universo paralelo, para decirlo menos, donde se ubica Dina Boluarte, ¿no? Parece que está en otro mundo, parece que está en el mejor de los mundos, donde nada sucede, donde todo está bajo su control, pero que sin embargo, en estas últimas semanas que han precedido al mensaje de fiestas patrias, ¿no? El mensaje a la nación, ha aparecido esta figura, pues, ¿no? De ser una suerte de salvadora de la patria, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, se da en un marco donde el gobierno habla de estabilidad de orden y donde las protestas son presentadas, ¿no? Como, para usar esta figura muy común en el cine, en la serie de televisión, como los malos de la película, ¿no? Quienes protestan o salen a protestar, ¿no? Desde la mirada del gobierno, constituyen los malos de la política. Inclusive lo dijo explícitamente en el discurso, algo que no está, por supuesto, en el texto que fue distribuido previamente, llamó traidores a la patria, que es un término sumamente fuerte, ¿no? En el marco de esta suerte de endurecimiento del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que las protestas son una expresión de un descontento mucho más profundo,
está relacionado con causas estructurales, la desigualdad, la falta de oportunidades, la precariedad de la vida. Diríamos ya matizando esto desde, digamos, el ámbito de la psicología política, que es otro tema que yo abordo, ¿no? Ejercicio profesional, académico, es esta suerte de insistencia y valor en su narrativa, esta narrativa que inclusive llega a la victimización, porque ella, siendo la salvadora de la patria, sin embargo, se siente atacada, se siente agraviada, ¿no? Acusa al Ministerio Público de una persecución, en fin, todas estas cosas que sabemos, ¿no? Todo esto puede interpretarse como una estrategia para consolidar una identidad de liderazgo fuerte, ¿no? Pero que choca muchas veces, esto sí de la psicología, con la memoria, psicología política, con la memoria emocional de las protestas que se dieron en el año 2022 y 23, ¿no? Y donde la represión a estas manifestaciones dejó heridas muy profundas y que dificultan cualquier intento de reconciliación. Entonces, un poco para concluir, ¿no? La distancia entre gobierno, ¿no? y ciudadanía es un elemento que está presente a lo largo de este gobierno. Tuvo su partida de nacimiento con la violenta e innecesaria represión que se dio principalmente en los departamentos del sur, lo que también hemos vivido aquí en Lima. Creo que todos los ciudadanos de este país en algo nos ha tocado también esa cuota de tener no un gobierno que dialoga, que busca la reconciliación y la paz, sino un gobierno que sencillamente recurre al fácil expediente de la represión. Entonces, todo esto va a dificultar un camino no solamente para estas autoridades que esperemos, eso también es una ausencia en el discurso presidencial, es aún cuando está presente en el texto, ese explícito su decisión de dejar el gobierno el 28 de julio. Yo no quiero especular al respecto, para que veas qué sucede en el panorama político en las próximas semanas, ¿no? Próximos meses, ya cuando empiece a calentar el ambiente electoral, ¿no? Pero es un riesgo, ¿no? De que por ahí se esté maquinando cierta jugada política que busque algún tipo de componenda y realmente la transición que pueda darse en el marco de este proceso electoral hacia el 2026 se vea de alguna manera afectado, ¿no? Hay otros elementos que ya están entre las cuerdas, la posibilidad de un fraude, se estaba hablando acerca de esto, el tinglado armado en torno a el retorno de Patricia Benavides a la fiscalía, donde supuestamente, si no es admitida como fiscal suprema, ¿no? Fiscal de la Nación, perdón, pasaría a formar parte del Jurado Nacional de Elecciones como organismo electoral, con lo cual habría un serio riesgo, ¿no? En relación a la transparencia y al respeto a la voluntad popular que se daría a través de las elecciones del próximo año. Yo me quedo ahí, yo no sé si quieres hacer alguna repregunta, quieran hacer ustedes alguna repregunta al respecto, pero creo que por ahí va la explicación de este primer punto. Sí, también tenía una curiosidad al respecto, eh, y es que eh, quisiera también saber su opinión sobre si esta lejanía entre la ciudadanía y los gobiernos, no solamente hablando de Dina Boluarte, sino también los gobiernos anteriores, eh, podría, o no sé si es que usted considera que es una característica ya bastante asentada en lo que es en el imaginario popular, ¿no? Eh, Porque al menos con Pedro Castillo, eh, no sé si es que, o no recuerdo que hubo una aprobación mayoritaria, al menos de su régimen. eh, Vizcarra, bueno, el caso de Vizcarra terminó mal. Y bueno,
si siguiendo atrás, más o menos, esta esta co esta lejanía entre la ciudadanía y el gobierno, quizá no se ve, quizá se ve con mayor, con mayor hincapié en este gobierno de Dina Boluarte, pues, ¿no? Pero quería preguntarle si es que es una condición más que nada ya asentada, ya, consolidada dentro de la cultura peruana, ¿no? Esta distancia, esta lejanía entre el gobierno y la ciudadanía, ¿no? Que no solo se manifiesta en el presente, ¿no? Con Dina Boluarte, sino que ya se ha presentado y es bastante recurrente dentro de la política peruana. Sí, muy, muy interesante tu pregunta y permíteme saltarme el campo de la sociología, de la ciencia política y de la psicología política para hacer referencia a una reflexión más desde la historia, ¿no? Yo recuerdo las lecturas de nuestro historiador Alfredo Flores Galindo, que falleció a una edad muy temprana, pero sin embargo dejó textos muy, muy, muy ilustrativos, ¿no? De esta mirada, de este pensamiento crítico para poder analizar la historia peruana, no solamente el pasado, sino la historia más reciente, ¿no? Él acuñó un concepto, decirlo menos, república sin ciudadanos. Muy a propósito de eso, está terminando de aportar a un ensayo sobre el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y estaba mirando algunas de estas cosas, ¿no? Estas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué entendía Flores Galino como república sin ciudadanos? Un concepto que ha utilizado para describir una situación política en la cual las instituciones republicanas, ¿no? Fíjense ustedes la importancia de ir diferenciando ahí las categorías y los conceptos, las instituciones, ¿no? Republicanas que surgieron de la independencia, ¿no? Existían formalmente, pero no había una verdadera ciudadanía activa, inclusiva, que participe y que le dé sustento a la naciente república, ¿no? Este Estado que se autodomina república, ¿no? En la práctica no hacía sino heredar, bueno, porque he hablado de herencia colonial, ¿no? En este caso, siguiendo a Flores Galindo, ¿no? Bueno, el análisis que hace Galindo en otros textos, ¿no? Esta suerte de división que marcaba una suerte de exclusión total, donde había una república de españoles, de los españoles, y la república de los indios, ¿no? Son decisiones, como dirían los antropólogos, clivajes muy profundos en la sociedad peruana. Entonces, en la práctica, una república sin ciudadanos da cuenta de un régimen, ¿no? Y una forma de Estado, para ir un poco más lejos, ¿no? Que termina excluyendo a la mayoría de la población de la participación política y de la toma de estos elementos han sido una constante a lo largo de la historia del Perú. Hay que decirlo así, con todas sus letras. Florentino también estudió la República Aristocrática, Foucault estudió el poder oligárquico, PIS. Más adelante incorporó nuevos elementos para estudiarlo y la característica fundamental ha sido la exclusión. Entonces, muchas veces los ciudadanos han estado ausentes, ¿no? Y ausentes no solamente porque no existan los espacios o mecanismos para que la ciudadanía participe, sino porque las instituciones que han sido creadas, la manera inclusive como se ejerce el poder, prescinde de la participación de la ciudadanía. No la toma en cuenta y considera que es lo menos importante. En todo caso, la única importancia que tendrían las ciudadanas, los ciudadanos serían, siguiendo a O'Donnell, ¿no? De una suerte de democracia delegativa donde cada 5 años, ¿no? Se renuevan autoridades y de ahí supuestamente las nuevas autoridades tienen las manos libres para actuar, ¿no?
de manera discrecional. Entonces, quiero decir con esto, pues entonces, de que el tema de esta distancia entre los gobiernos, que son en pro de las ciudadanías, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora, sin embargo, hay que poner un matiz, ¿ya? Una cosa es el origen legal, la legalidad en la cual surgen los mandatarios, o cualquier tipo de autoridad, inclusive el alcalde distrital, ¿no? ¿De acuerdo? Con mayor razón cuando hablamos de representación que tienen, esta es una democracia representativa, ¿no es cierto? Es una herencia de la democracia liberal, no hay otra, lamentablemente no hay otra, salvo que en alguna figura teórica se habla de democracia participativa. Yo respeto mucho a aquellos que defienden esta perspectiva, como diría Sartori, más prospectiva de la democracia, ¿no? De tener una democracia en la cual efectivamente la gente participe, ¿no? Una democracia basada en la discusión, ¿no? Que permita incorporar a la ciudadanía, ¿no? No solamente a ejercer su voluntad a través del voto, ¿no? Sino ser consultada respecto a las grandes decisiones que se toman en el país, ¿no? Que tenga mecanismos para intervenir. Un ejemplo, en este caso, aunque es tal vez en estos momentos el menos apreciado por los errores que ha tenido en su implementación, son mecanismos como el presupuesto participativo, son como la participación en procesos de elaboración de los planes de desarrollo concertado, ¿no? Eh, o lo que viene ya desde mucho más antes, los cabildos abiertos, en el caso de las municipalidades. Pero a nivel, digamos, de los gobiernos nacionales, no existen estos mecanismos. Algo que se ha querido hacer a través del gobierno electrónico, ¿no? Que genera la posibilidad de que las personas puedan participar en procesos de consulta. Hay procesos que anticipan que una iniciativa, una medida desde el gobierno pueda ser aprobada, que es este proceso de consulta más bien electrónica. Pero espacios abiertos donde la gente discuta no los hay, sencillamente. O sea, este es un aspecto tan importante en las democracias, inclusive las nuestras, que son democracias modernas, donde el tema de representación muchas veces se pone por encima al tema de participación. Se considera que lo participativo es posible, pero en espacios muy pequeños. En espacios mucho más grandes, difícil, ¿no? Ahí, por ejemplo, saltaría el doctor Paco Miro Quesada para decir, no, pero yo hace mucho tiempo decía de que la democracia tiene que tener mecanismos de consulta, inclusive de decisión telemática, ¿no? Yo estimo mucho al doctor Miro Quesada, bueno, es un visionario al respecto, pero lamentable eso en términos prácticos del ejercicio del poder no se da, no hay esos espacios, ¿no? Y eso que se realiza un gabinete, una sesión del gabinete descentralizada, y eso también es, por decirlo coloquialmente, cuento. ¿Quiénes participan en los gabinetes descentralizados? No participa la ciudadanía. Lo más cercano a una cosa así viene del campo privado, ¿no? El comercio hace mucho tiempo realizaba sus famosas audiencias ciudadanas, ¿no es cierto? Que si ustedes han tomado nota de esta experiencia, fue muy interesante, limitada, por supuesto, pero ahí la gente tenía oportunidad de decir las cosas que le parecían sobre los temas que estaban en discusión. Y eso va más allá porque inclusive pone en cuestión conceptos como lo de Tanaka en relación a la participación ciudadana, por ejemplo, que considera que la auténtica participación ciudadana, no social, sino ciudadana, se da en el marco de que las ciudadanas, los ciudadanos participan de decisiones que los involucran en la gestión pública. Y eso es lo que no se da. Y no se va a dar mientras no haya una auténtica reforma de todo el sistema institucional y permite incorporar a la ciudadanía y por lo tanto se ataque en la raíz este distanciamiento entre gobierno y ciudadanía. Ahora, una cosa es importante decirla, ¿no? Esto lo has dicho a propósito de Castillo, ¿no? Castillo tenía, digamos, una suerte de vínculo, superó esta distancia entre ciudadanía y gobierno. Yo creo que en parte sí. En parte sí, no porque haya sido el abanderado de la participación, no porque Castillo, digamos, logró
un gran respaldo electoral y este se convirtió en un respaldo político, cosa que estamos comprobando que no fue así, ¿cierto? Sin embargo, empató con reivindicaciones, demandas de carácter estructural que tenían principalmente la población del sur. Eso puede ser que se repita en este proceso electoral. En todo caso, iban a leer como parte del equipo de este grupo, ¿no? El artículo que he preparado, a pedido también de los colegas de Giovanni Sartori, ¿no? Donde doy cuenta de cómo están dándose las elecciones, ¿no? Entonces, sin embargo, quería terminar con lo siguiente. Yo creo que hay que diferenciar los procesos de legalidad y legitimidad que tienen los gobernantes, que tienen las instituciones de la democracia, con una suerte de variable más psicológica. Puede haber, producto del carisma, un proceso de identificación con ciertos gobernantes, más que con otros, ¿no es cierto? Es una suerte de lo que los psicólogos hablamos también del apego. Puede que haya un apego, que hubo un apego con Castillo al inicio de su gestión, sí, es posible, ¿no? Yo lo sé, inclusive por cuestiones más familiares, ¿no? Mi abuela, mi madre, que falleció hace unos 3 años, ¿no? Y que en la segunda vuelta terminó apoyando a Castillo como muchos peruanas y peruanos, ¿no es cierto? Le gustaba tomarse las fotos que les tomábamos todos, su sombrerito. Entonces a eso refiero. Es una suerte de identificación más psicológica con la figura, con el personaje, que tiene que ver con algo que digo también en ese artículo, a propósito del trabajo de Juela, en el año 2013, aunque lo anteceden otros escritos, llamada la personalización de la política, donde la imagen del político, ¿no? El que vende más que cualquier programa, ¿no? Entonces resuelve todos los temas de esta conexión que tienen que haber entre el potencial elector y el candidato, por ejemplo, ¿no? Claro, estos son elementos más propios para la comunicación política, pero que sin embargo también los podemos jalar para estudiar. Entonces, el apego es muy distinto, ¿no? A estos procesos de legitimación, ¿no? Que puede darse entre gobernantes e instituciones con la ciudadanía. Bueno, me quedo ahí porque creo que me estoy extendiendo mucho. En todo caso, me haces una señal si nos estamos yendo por fuera del tiempo. ¿Sí? No, me parece bastante fructífera su aporte. Y más o menos en relación con lo que también ha estado mencionando sobre la democracia y los procesos de participación, ¿no? Al menos en este último tiempo se ha tratado, al menos a través de ciertas políticas, de ciertas medidas, involucrar a la ciudadanía en las decisiones públicas, ¿no? A través de los mecanismos que, como usted ya mencionó, el presupuesto de participativo, incluso hay una política nacional sobre la modernización de la gestión pública, ¿no? En el que como documento normativo se dice, ¿no? Que el fin último es colocar al menos al ciudadano en el centro, ¿no? Y quería al menos mencionar el aspecto de la democracia, ¿no? Ya también a puertas de las elecciones. Eh, y también aprovechando que usted es también profesor, nos va a enseñar en este ciclo de antropología política, eh, ¿cómo cree que se ha ido relacionando la democracia con la cultura política en nuestro país, ¿no? ¿Mm? Mm, al menos en las últimas elecciones, que recuerde, se hablaba mucho de la democracia, ¿no? Para reivindicar al menos ciertas posturas ideológicas, ¿no? Recuerdo que se hablaba mucho de salvar la democracia en contra de una campaña contra Castillo, ¿no? Eh, pero, ¿de qué manera se ha ido relacionando la democracia con la cultura política peruana, ¿no? Si es que la ciudadanía al menos ve con ojos de al menos una posibilidad a la cual eh, de la cual uno se puede agarrar, ¿no? Muchas veces incluso he escuchado que de la democracia no se come. Entonces, ¿cómo conciliar al menos o cómo entender esta relación entre la cultura política peruana y la democracia, ¿no? Al menos
en este último, en este último tiempo, ¿no? Especialmente en este siglo, inicio del siglo XXI. Mm, Bueno, para ensayar una respuesta a tu pregunta que tiene sus complejidades, ¿no? No voy a, prometo no hacer uso de algunas referencias teóricas, pero sería bueno que en un momento se pueda hablar, ¿no? Sobre cultura política. Finalmente la cultura política es uso de psicología política. Yo trato, por ejemplo, el tema de la cultura política. La cultura política no es una sola. La cultura política va a depender mucho del tipo de organización que asume el Estado y que toma la sociedad, ¿no? Eh, pero obviamente a la base de la cultura política están los individuos, sus actitudes, la manera como interiorizan a través de las identidades eh, familiares, para empezar por ahí, y luego en otros contextos, ¿no? Una fuerte identidad política, ojo, identidad política, ¿no? Que es distinta a la identidad partidaria o partidista, ¿no? Que es, digamos, la opción consciente, asumida, ¿no? Una determinada orientación política que es expresada por un partido determinado, ¿no? Nadie nace siendo, eh, vamos a poner tres ejemplos para que no se piense que estamos parcializando. Nadie nace siendo aprista o siendo de izquierda o siendo axio-populista o fujimorista, ¿no es cierto? Hay elementos que hacen que hay una cierta identidad política, una vaga simpatía, o una, en todo caso, una decisión de decir yo voy a votar, o por Keiko Fujimori, o si se oficializa por Del Castillo y en su fórmula con Mulder, ¿no? O voy a votar por alguno de los líderes de izquierda, que es un espectro muy amplio que va desde esta centroizquierda con López Chao hasta otros mucho más radicales, ¿no? Pasando por las opciones que ahora son una alianza Nuevo Perú, ¿no? Que se llama ahora, creo, Venceremos, sí, se llama Venceremos, ¿no? Que es, debo suponer, tiene una posición mucho más matizada que las izquierdas más radicales, ¿no? Una izquierda más, ¿cómo decirlo? Pues, una izquierda más democrática, ¿no? Sin ser socialdemócrata, más democrática, ¿no? Eh, entonces, o es fujimorista de nacimiento. Eso pasa por proceso de socialización política, ¿no? Pasa por procesos en el cual es la familia muchas veces el referente a partir del cual nos hacemos nuestras primeras convicciones políticas. Y obviamente en espacios como, bueno, no tanto la escuela, pero sí la universidad, por ejemplo, o los centros laborales, o la propia vida en comunidad, ¿no? Recordando a Arendt, ¿no? La comunidad es todo, ¿no? La comunidad hace posible que yo sea ciudadano, ¿cierto? Y que tenga derechos, ¿no? Y esto a propósito de una conferencia que se dio, una mesa que se dio el día lunes y que se sigue repitiendo los primeros lunes de cada mes en el Goethe Institute, aquí en Lima, ¿no? Y que son gratuitas, ¿no? Se habló justamente del derecho a tener derechos y hubo una reflexión muy interesante de las personas que participaron sobre el tema de cómo surgen los derechos, ¿no? Cómo los derechos nos hacen ciudadanos, pero sin embargo el gran referente es ser parte, sentirse parte de una comunidad política o de la comunidad de acción en la cual nosotros nacemos. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Entender cómo se da la cultura política, cómo se construye la cultura política. La cultura política es también cambiante, dinámica. Yo, por ejemplo, provengo de familias apristas, tanto por el lado paterno como por el lado materno, y en determinado momento terminé siendo la oveja negra, porque dejé, digamos, de simpatizar con el APRA, mi identidad política, nunca tuve una identidad partidaria, pero bueno, son cosas que suceden y hay gente que fue de, digamos así, de izquierda, y ahora es fujimorista, o peor todavía, del sector más extremo de la derecha, ¿no?
por no decir ya casi un fascista, ¿no? Pero se dan, ¿no? Esa Thatcher decía en un libro, ¿no? Estos son los renegados, ¿no? Ya ni siquiera hereje, porque el hereje se mantiene. Thatcher lo decía en este texto de herejes y renegados, el de hereje por lo menos se mantiene crítico a algo en lo cual había estado, había creído, ¿no? Pero el renegado no. El renegado, para decirlo de manera más simple, es como este personaje que ahora aparece con el fujimorismo, ¿no? Fernando Rospigliosi, ¿no? Que fue un hombre de izquierda, inclusive de izquierda radical, y ahora pues está en otro lugar extremo, ¿no? Bueno, entonces, desde la antropología política hay que entender la relación entre cultura política y democracia, desde antes y ahora en el siglo XXI, como una relación compleja, inclusive hasta paradójica, ¿no? La antropología política permite entender la democracia no solamente como un conjunto de instituciones, y ojo con esto, por favor, porque a veces se malentiende, ¿no? Se piensa que las instituciones no sirven, las instituciones son importantes, ¿no? Pero desde la antropología política asumimos que la democracia aparece como una práctica social y cultural, ¿ya? Como una práctica social y cultural, ¿no? Es nuestra práctica social y cultural como individuos formando grupos que permiten, por ejemplo, que terminemos estructurando la sociedad, pero también estructurando las formas institucionales de la política. El Estado es creación de esta práctica social y cultural de las personas a lo largo de los siglos. Entonces, en el Perú, particularmente, para referirnos al caso peruano, siempre se ha dado la persistencia de una suerte de cultura clientelar y personalista, ¿no? Eh, También en el curso de psicología, por ejemplo, política, hablo de las teorías acerca del voto, ¿no? Entonces, el clientelaje ha estado a la mano siempre, ¿no? De quienes hacen política profesionalmente. Fíjate, antes cuando no habían partidos políticos, eran clubes electorales, ¿no? Entonces se daba la práctica que tú puedes revisar en cualquier libro de historia, para empezar con Basadre, ¿no? Decían que antes los votos, ¿no? Eso no me consta porque no es mi tiempo, ni el tuyo tampoco, los votos se definían fuera de los lugares donde se iba a votar. Se definían en una suerte de chingana que los partidos, los clubes electorales en ese tiempo montaban o pagaban, ¿no? Para que a través de el pisco y la butifarra terminen votando por determinada opción electoral. O sea, el clientelaje ha estado desde siempre, ¿no es cierto? Ya no se reparte pisco y butifarra, se da tuppers, ¿no? O se pasan sobrecitos con dinero, ¿no? O la promesa de que si tú participas, no solamente votas por mi lista, sino participas en el proceso electoral, ¿no es cierto? Por no obtener trabajo, ¿de acuerdo? De otro lado, la cultura política también está mediada por esta suerte, y ahí de repente soy más psicólogo político que sociólogo, ¿no? En una situación de incertidumbre, la gente busca siempre zonas de seguridad, además de confort, de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, a menudo esto implica buscar líderes fuertes, ¿no? Sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo ahora, de mucha incertidumbre, de inseguridad ciudadana, ¿no? Donde ya no estamos expuestos solamente a que nos roben el celular o nos asalten en el peor de los casos, sino también sujetos a la extorsión y a la muerte por el sicariato, ¿no? Entonces, cuando hay autoridades que salen a decir lo que hay que hacer con los delincuentes es enviarlos al Salvador, ¿no? Hace poco han salido reportajes de cómo son esas cárceles de Bukele, que dicho sea de paso, de, legalmente está convirtiéndose en un dictador, ¿no? Acaban de aprobar una enmienda constitucional para aprobarla, para que se dé una suerte de elección indefinida, ¿no? Con lo cual es posible, si no cambian las cosas en El Salvador,
que tiene toda una gran tradición de lucha, ¿no? Bukele, tengamos Bukele para dos o tres, bueno, pues no, Bukele no es eterno, ¿no? En algún momento va a tener que morir, ¿no? Pero deja a sus hijos, como acá ha dejado también el finado dictador, ¿no? Entonces, deja todo un sistema instituido basado justamente en las cosas que han servido para estructurar su poder, ¿no? Entonces, también existe, como parte de la cultura política, una suerte de desconfianza histórica hacia el Estado. Esto no hace anarquista a una persona, que son quienes postulan, ¿no?, la idea de la desaparición del Estado, ¿no?, sino es mirado principalmente de una mirada crítica como un ente distante, corrupto, ajeno a las necesidades de las personas. Entonces, ¿para qué me sirve el Estado? ¿No? El Estado no me representa, ¿no? Esta democracia, como régimen político, no me representa, ¿no? Esta democracia, ya me llevé el libro, es parte de las explicaciones que hace un politólogo como Levinsky cuando habla de su el último libro, ¿ya? De cómo mueren las democracias, ¿no? Y las democracias mueren por esto, justamente, por un tema de desconfianza histórica. Yo en el artículo que van a leer ustedes hablo de desafección, pero la desafección es mucho más un proceso no solamente de desconfianza, ¿no?, sino también de apatía, ¿no?, de desapego, ¿no?, de desinterés en la política, ¿no?, de decir, no, eso no va a resolver mi vida, yo mejor hago mi vida como mejor sé y me olvido del resto, ¿no? Recordando nuevamente esta mesa del día lunes sobre el pensamiento y la obra de Hannah Arendt, ¿no? La enorme importancia de participar, de persistir en la participación de la política. Lamentablemente la política, tal como está, ¿no?, es algo que motiva poco el participar, ¿no? Todas las cosas que vemos a diario, como se dice comúnmente, toda la cochinada que hay de por medio, en que te se hacen política oficialmente, a mucha gente con poca cultura política la desanima de participar. Ya ni siquiera quiere ir a votar. Y ojo con esto, ¿no? Es lo que yo llamo el voto silencioso, ¿no? Los votos en blanco, los viciados, ¿no? Para las encuestas, ¿no?, que se han dado para recoger la opinión, las preferencias electorales, son un porcentaje apreciable de los que participan de estas elecciones, junto con aquellos que no precisan o no saben por quién votar. Yo he hecho un cálculo aritmético y es el 49% en promedio de las tres respuestas que he revisado, que son solo del mes de julio, ¿ya? Una del 4 de julio, que fue la de Ipsos, una segunda de CTI, que fue el 20 de julio, y una tercera, que es la última, está esperando que aparezca la 1 de agosto, pero todavía no sale, que fue lanzada el 27 de julio. Claro, el trabajo de campo fue anterior, ¿no? Sumando votos nulos, votos viciados, votos indecisos, suma 49%, casi el 50%, bueno, en teoría, ¿no? Y a partir de un ejercicio que se produce por una encuesta por muestreo, pero si eso sería la realidad, como parece ser que podría darse, ¿no? Estamos frente a dos escenarios. Una de que el nivel de legalidad y de legitimidad con el cual surjan los nuevos gobernantes va a ser cada vez más precario. Y la segunda es que pueda surgir alguien por ahí, que no sé si va a ser un salvador de la patria, pero por lo menos alguien que va a suscitar expectativas y esperanza de la población y por la que la gente va a volcarse masivamente. Por lo tanto, ese 49% puede ser el gran elector de las elecciones del próximo año. Para finalizar, ¿no?, nuestra cultura política también se caracteriza por una fragmentación identitaria, ¿no?, una fragmentación de la identidad política. Pero no solamente es política, también es cultural, ¿no? Es hasta territorial, porque hay identidades regionales,
culturalmente étnicas, hay identidades clasistas, depende mucho, hay inclusive una suerte de fenómeno de transfiguración, ¿no? Que funciona en otros lugares, que está pasando en Argentina, donde los pobres defienden al que le da con garrote todos los días, con estas medidas que en otros lugares hubiese despertado la protesta. Claro, hay sectores de la población más conscientes políticamente que están protestando, ¿no? Pero pobres defendiendo a los ricos, o gobiernos que están gobernando para los ricos, como en el caso de Argentina, es interesantísimo como fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, estas distintas identidades compiten entre sí, lo que facilita, en el mejor de los casos, una suerte de construcción de un proyecto nacional que sea basado en la pluralidad, asumiendo esta diversidad de opiniones, ¿no? Y donde el pluralismo democrático es justamente la llave para encontrar cómo se representa este conjunto de opciones. La democracia en este contexto termina por convertirse en un espacio de disputa más que de construcción de consenso, ¿no? Y eso es lo que yo señalo en el artículo como polarización, o sea, la fragmentación política. Imagino que ustedes están al día con esto, ¿no? Hay 5 nuevas alianzas, agrupan a 11 partidos de los 43, porque iban a haber 44, ¿no? Eso también tiene una explicación, porque el partido 44 fue prácticamente cancelado de participar, pero hoy, ahora, restando a los 43, los 11 que se están presentando como alianzas, aunque todavía las alianzas se van a ver definidas hacia septiembre, si es que el jurado las acepta, ¿no? ¿No? Quedan 32 partidos más 5 alianzas, son 37 casillas por las cuales hay que votar. Esa es una tremenda fragmentación política. Esto va a generar enormes problemas para la democracia en el país. Es un factor de ingobernabilidad. Tú te imaginas claro, no todas van a llegar, por supuesto, a colocar representantes en el Congreso, pero que ya haya 20 organizaciones que tienen representación en el Congreso, es una torre de Babel. Claro, a veces decimos esto en el sentido de lo que la lógica del análisis político nos lleva, ¿no? ¿Me van a entender? Buscarán algún mecanismo para entenderse, para bien o para mal de la democracia. Entonces, estas instituciones están ahí, está la cultura política ahí, la ciudadanía a menudo se relaciona con el poder a través de estos canales formales, pero también de los informales, sobre todo los informales. El compadrazgo, la búsqueda de favores, son mecanismos informales, clientelar de la clientela política, formación de clientela política, eh, que muchas veces terminan priorizando los mecanismos formales de participación. Bueno, me quedo ahí, Marc. Sí, No sé si tienes alguna bastante. pregunta en esta parte. Sí, más o menos va a ir en relación con la siguiente pregunta, y es al respecto de lo que usted mencionó sobre la apatía de participar, ¿no? Se ha visto bastante notorio, ¿no? Esta noción negativa de de participar en política, ¿no? Que, y si lo hacen es justamente a partir de estas redes informales, ¿no? A partir de estas redes de compadrazgo, de relaciones entre clientelares, más que nada entre yo te otorgo mi apoyo político y tú me das algún tipo de favor a cambio, ¿no? Eh, y esto más o menos genera una imagen negativa, ¿no? De lo que es la política, ¿no? Y esto también justamente va con lo que es la corrupción, ¿no? Que mayor corrupción justamente apoya justamente esta noción negativa de la política, ¿no? Y a pesar de que ha habido intentos justamente de combatir estas, esta práctica política que va fuera de la legalidad y que va incluso roza la ilegalidad, muchos ciudadanos al menos sienten que el problema de la corrupción no tiene solución, ¿no? ¿Cree usted que es posible construir una confianza ciudadana en las instituciones políticas?
¿Qué condiciones al menos tendrían que darse para que el escenario cambie, ¿no? De manera realista, obviamente, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que muchos quisiéramos contestar. Sí, Hay obviamente posturas muy pesimistas al respecto, ¿no? y son Aquellos que, las que más, las las que, que más que proliferan, tienen ¿no? Las posturas una, pesimistas. no es que sean las mayoritarias, pero sí las que han encontrado más eco, ¿no? Y no estoy hablando de la gente común y corriente, sino personas que tienen un nivel de opinión, digamos, fundamentada, estudios, son muchos de ellos cientistas sociales, ¿no? Sino politólogos inclusive, ¿no? Que tienen han hecho un ejercicio de, digamos, de prospectiva muy negativo de lo que va a pasar con el país, ¿no? Hablan del narcoestado, ¿no? Hablan inclusive de estado fallido, ¿no? En fin, eh, para resumirlo, es una visión negativa, ¿no? La visión de futuro puede ser negativa, como puede ser también positiva, puede ser intermedia, digamos, cuando uno hace un ejercicio prospectivo en planificación, es así como vea las cosas, pero también en política podemos usar cierta perspectiva de la política, ¿no? Y entonces, a mí me causa no solo malestar, sino una preocupación. El hecho que, por ejemplo, en el discurso de Dina Boluarte, el día 28, no haya mencionado cosas concretas en relación de qué hacer frente a la corrupción. Solamente dijo a manera de defensa, ¿no? Este gobierno terminará con las manos limpias. Pero, por favor, ella misma está con procesos abiertos por la fiscalía. Inclusive mucho lo que está haciendo en este gobierno a partir de esta suerte de componenda con los sectores políticos, yo no sé si llamarlos políticos propiamente que están en el Congreso, se debe justamente a que ella está cuidando su pellejo, quiere salvar el pellejo, quiere llegar al final de su mandato y por eso le da cosita, ¿no? El pensar de que llega julio del año 2026 y va a tener que irse sabiendo que el siguiente paso es que le van a tocar la puerta para encerrarla por un buen tiempo, ¿ah? Aun cuando sea una detención preliminar, ¿no? Este, pero la van a investigar, como ya la están investigando. ¿La van a sancionar? No sé, ¿no? De repente estas migas que está haciendo con el gobierno de Israel, con el gobierno del Estado de Israel, puede dar una clave, ¿no? De repente la invitan a visitar Israel y se queda por allá. No hay extradición, que es lo que está gozando Elian Carp, aun cuando el expresidente Toledo sufre de prisión, ¿no? Y ella también es corresponsable de esto, ¿no? Entonces, de repente esto de crear, de dar facilidades para que se monte una fábrica de armas de patente israelí aquí en el Perú tiene que ver con eso, ¿ah? Y toda esta blandura, ¿no? Es una especulación mía, ya no tengo asideros de mayor fundamento para dar cuenta de esto, ¿no? Pero lo cierto es que no puedes pedirle a un gobierno que realiza actos de corrupción, medidas de corrupción, aun cuando en el discurso oficialmente aparece, cuanto menos como intención, la idea de ver medidas efectivas para montar todo un sistema de lucha contra la corrupción, ¿ya? El tema de la corrupción como el tema de la inseguridad ciudadana, para no hablar de violencia, ¿no? De inseguridad ciudadana, van a ser dos temas centrales en la discusión de los candidatos, una vez que se formalicen las candidaturas en noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, junto con este, obviamente, el tema económico, ¿no? Recordando esos debates que se dan en los Estados Unidos, donde le dicen a Nixon, me parece, no recuerdo bien la alusión, es la economía estúpido, ¿no? O sea, cualquier candidato a la presidencia que realmente
ir a llegar al gobierno para hacer cambios y cambios importantes, porque los cambios así, maquillados, solamente de apariencia, no van a servir, como no han servido antes, ¿no? Tienen que preocuparse por la economía. Aparentemente vivimos en el país de las maravillas, no hay inflación o la inflación está muy controlada. eh, en fin, todas las cosas que se escuchan a diario sobre que estamos en lo mejor, que las inversiones han crecido, aunque Julio Velarde matiza un poco el asunto. Claro, él sabe más porque está frente de hace muchísimos años en el BCR, ¿sí? ¿No es cierto? Ellos producen el marco macroeconómico multianual, saben muy bien por dónde van las cosas, ¿no? Pero Dina, sin saber, de repente el ABC de la economía se lanza, o sus asesores le animan a decir tonteras como esa, ¿no? Que estamos en un país en plena bonanza, que vamos a ingresar a comunidades internacionales, ¿no? A OSDE, por ejemplo. Por favor, eso está igual casi a lo que dice el alcalde de Lima, ¿no? ¿No? Cuando habla de Lima como potencia mundial, ¿no? O sea, no, pues las cosas no están bien, ¿no? No está bien en materia de corrupción, no están bien en materia de seguridad, no están bien en materia de economía y no están bien, por supuesto, en materia democrática. ¿Eh? Entonces, sin embargo, yo no, yo sin ser optimista ni pesimista, asumo una posición esperanzadora. Yo creo que el Perú va a requerir un gran cambio. Perdona si se parece algo a la idea del gran cambio que hablaba mi ex compañero de la maestría, Ollantumal, ¿no? Cuando formó su partido y se lanzó y ganó las elecciones. El gran cambio. El gran cambio irreal tiene que venir, tarde o temprano, porque este país ya no aguanta más. Medias tintas, no. Cosas con las cuales sigan engañando a la mayoría del pueblo peruano, no. Tiene que haber cambio. Y quien se precie de representar auténticamente la voluntad popular, ¿no? El propio malestar, pero también, digamos, esto que espera la ciudadanía como pequeños cambios siquiera, tiene que expresar la idea de un cambio, de una gran transformación en positivo, no lo de Polanyi, ¿no? Este, que haga de que el Perú se encamine efectivamente a la senda del progreso y del bienestar, ¿no? Y sea como en 1900, como al inicio de la República, bajo el protectorado con San Martín, se acuñaron unas monedas, ¿no? Que hasta ahora por ahí hay reproducciones en internet que decía un lema, ¿no? Patrio, firme y feliz por la unión. O sea, nos encaminemos a un país que efectivamente esté unido y que esté unido caminando hacia el progreso, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa, aunque creo que me estoy adelantando a una de las preguntas que imagino van a hacer, que tiene que ver con reconstruir la confianza en las instituciones, ¿no? Con resolver los temas que tiene la democracia y que no son cualquier cosa. Yo en el artículo hablo sobre la ley de inmunidad, perdón, la ley de amnistía, que es una ley de impunidad en realidad, ¿no? Con lo cual te estás tirando abajo todo el sistema judicial en el país, ¿no? Todo lo que implica las ideas de justicia, verdad y memoria, y por lo tanto, de paso, la reconciliación nacional, porque para quedar bien con quienes cometieron delitos horribles que están escritos inclusive en el informe de la verdad, del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no puedes afectar a un conjunto de mayor de familias en el país, ¿no? Entonces, lo dejo ahí mejor, por si acaso existan otras cosas que quieras ligar a las preguntas que me habías anticipado, se iban posiblemente a tocar en esta conversación. Sí, profesor, muchas gracias por, por su perspectiva al respecto, ¿no? Y bueno, sí, ya es la que sigue, es la última pregunta ya de la entrevista. Pero más que
pero más que una pregunta ya lo ha oído usted resolviendo a lo largo de sus intervenciones, es más que nada con respecto a lo que la psicología y la antropología política pueden aportar, ¿no? Al análisis político, ¿no? Ya usted ha mencionado a lo largo de sus respuestas elementos de psicología política que pueden ayudarnos a entender justamente los comportamientos de Dina Boluarte, por ejemplo, con respecto a sus discursos. Eh, pero también le quería pedir como una especie de llamamiento a que las personas justamente tengan interés en estas disciplinas, ¿no? Que quizá no tanto se ven de manera tan notoria en la ciencia política, pero que también pueden aportar a lo que es el análisis de los procesos políticos, ¿no? Y de los actores políticos. Bueno, yo siempre desde la cátedra sostengo la importancia que las ciencias sociales tienen que establecer una relación interdisciplinaria, una relación colaborativa, tienen que tener un proyecto común, ¿sí? Cuanto menos para hacer investigación. Que bueno, sería también para intervenir en la realidad social y irla transformando, ¿no? Entonces, más aún, inclusive yo soy partidario de aquellos enfoques que plantean la transdisciplinariedad de las ciencias sociales, es decir, dar lugar al surgimiento de una nueva ciencia social totalizadora, integradora de distintos conocimientos que puedan darse cuenta que la epistemología de las ciencias sociales debería abrir canales de diálogo entre todas estas disciplinas que se siguen llamando disciplinas. Es una antigua concesión que se hace al positivismo, ¿no? Que concebía que las ciencias sociales, y bueno, las ciencias en general debían ser como compartimentos estancos, ¿no? Sin mayor comunicación entre ti, cada quien dueña de su objeto de estudio, cada quien propietaria de su metodología, y por lo tanto no había mayores niveles de conexión. Eran ciencias finalmente. Esto lo he venido leyendo inclusive entre algunos colegas que plantean, por ejemplo, la vigencia del modelo aristotélico, del modelo, perdón, no el modelo aristotélico, ¿no? Del enfoque galileano, ¿no? Que es el enfoque de las ciencias duras, ¿no? Que habla de la matematización de las ciencias en general, ¿no? La ciencia sin matemática no es ciencia, ¿verdad? Son especulaciones, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Entonces, inclusive Edgar Morin, ¿no? Filósofo francés, es el propulsor del llamado pensamiento complejo, ¿no? Que plantea la posibilidad de pensar una suerte de ecología del conocimiento. Bueno, pero ya es entrar a un plano más filosófico, epistemológico, ¿no? Veámoslo en términos prácticos, ¿no? ¿Para qué, por ejemplo, nos puede servir la psicología política? Para empezar por ahí. Nos ayudaría, por ejemplo, en el contexto de lo que hemos estado conversando para entender mejor las motivaciones o las emociones que están detrás de la protesta. Yo tengo ahí un artículo, lamentablemente inconcluso, que debía presentar a la revista de Ciencia Política. Voy a tener que conversar nuevamente si todavía, porque no han salido a la edición de este año, si todavía hay posibilidades, que trata justamente de esto, ¿no? La naturaleza, digamos, desde la psicología política de las protestas, ¿no? Que van ciertamente desde el miedo a la furia, ¿no? Que van desde el temor de que me caiga una bala perdida y yo muera, ¿no? A aquellos que ya no temen a nada, ¿no? Dicen, hemos perdido todo y lo primero que han perdido es el miedo, ¿no? Y la gente se moviliza muchas veces bajo ese tipo de comportamiento, ¿no? Donde las emociones, claro, no digo que sean solamente emociones, ¿no? Además, las emociones no están ligadas, no están desligadas del pensamiento, de la cognición, ¿no? Hay una relación entre emoción y cognición. No es que seamos solamente emocionales, reactivos, ¿no? Entonces, sin embargo, la indignación, la frustración, el sentimiento de injusticia es lo que guía estas protestas, ¿no? Que dispara, digamos, mecanismos a partir de los cuales
los líderes, la masa, no lo digo en forma despectiva, se movilizan a partir de eso. La emoción política, por lo tanto, es un concepto de que hay que trabajar mucho más. En segundo lugar, en relación a la antropología política, ¿no? Como decía, las protestas no son solamente una reacción, son rituales de resistencia. Esto, por ejemplo, es un tema que le doy mucha fuerza al curso de antropología política si me convocan en este año, ¿no? Esa ritualística, que es una manera muy exquisita de decir que las personas y los grupos tenemos comportamientos muy particulares que son resultado de nuestra cultura. No porque la cultura ya esté hecha y simplemente nosotros la interiorizamos, ¿no? Sí que nosotros mismos somos autores en la construcción, modificación de esos rituales que forman parte de la cultura. Tradiciones y costumbres muchas veces son inventadas, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, en relación a las luchas, a las protestas, hay la idea de la resistencia, que no es resiliencia, es otra cosa. Niños, mis gatos están acá protestando. Bien, protestan los gatos. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, la resistencia o la idea de la resistencia, esto de cómo asumimos la resistencia como un elemento de la cultura que estudiamos desde la antropología política, refuerzan la identidad de un grupo, ¿no? Y para esta resistencia utilizamos símbolos, cantos, formas de organización específicas, ¿no? Hay cantidad de ejemplos que den cuenta de esto, ¿no? Yo menciono solo uno que es más nuestro, ¿no? Los carnavales. Uno ve un carnaval en Huamanca y mira a las malcriadas cómo le cantan y desafían a la Policía Nacional que está a los costados, diciéndole su vida. En Puno, cómo desfilaban con un monigote inmenso que representaba a Dina, ¿no? Y es ahí donde parece salió esa cancioncita, ¿no? Que todos recordamos, porque ya inclusive se ha hecho viral, ¿no? Esta democracia ya no es democracia. Entonces, hay símbolos, cantos, hay forma de organización específica. La gente ciertamente sale muchas veces motivada por la voluntad, por la emoción, pero también van creando y recreando sus formas de lucha, para decirlo como se decía clásicamente, ¿no? ¿Ya? Eh, pero también la psicología política sirve para entender el liderazgo, ¿no? Eh, en este caso, hay que tener en cuenta que muchas veces los liderazgos deben ir más allá del carisma, de lo que hacían antes, no propiamente los psicólogos políticos, sino aquellos que tuvieron un lugar en la aparición de la psicología política, eran los precursores, que hablaban, por ejemplo, de personalidad autoritaria. Todo lo remitía a la personalidad, que es un constructo en realidad, ¿no? La personalidad no existe, lo que existe son esos comportamientos que dan lugar a la personalidad, ¿no? Entonces, los líderes tienen personalidad, tienen determinados estilos para tomar decisiones, estilos para relacionarse, porque la política, y eso quiero que se me entienda bien, le doy mucho énfasis, la política esencialmente es relación. La matriz de la política es relacional. Si nosotros no relacionamos, no hay política individual o solo individual. La política para que tenga efectos inclusive pueda incidir, ¿no? En gobernantes o en otros sectores de la población tiene que ser colectiva. Y por lo tanto, la ciudadanía, en plural, ¿no? Es eso, ¿no? Somos ciudadanos en la medida que pensamos, sentimos y actuamos políticamente, ¿sí? Eh, entonces, y lo último ya tiene que ver con esta suerte de relación que planteas al inicio de esta entrevista entre ciudadanía y poder. La ciudadanía política nos permite explorar conceptos como la alienación política. La polarización, por ejemplo, se explica perfectamente
que lleve a que en el país esté dando esta suerte de polarización política a tal punto que la propia presidenta acusa el golpe y le teme a la polarización política, ¿de acuerdo? Y haya cosas que no haya dicho que tienen que ver directamente con esto, porque podrían generar como efectos un mayor grado de polarización política, lo que no quiere decir que no haya polarización. En este momento hay polarización política, ¿no? No la estamos viendo así, pero la gente que ha salido a marchar durante las fiestas patrias evidencian para cualquier observador externo de que en el Perú las cosas no están, como lo dice la presidenta, ¿no? Estamos lejos de ser Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O Alicio, ¿no? Este país no es un país que puede asumirse con la metáfora del lecho de rosas, ¿no? Es un país que está conflictuado y desde hace tiempo, ¿no? Pero la antropología también nos enseña la relación con el poder, ¿no? En el día a día. Hay que devolver a la política el sentido de lo cotidiano. Y lo cotidiano implica ver justamente ese día a día, porque la política no se hace en las grandes decisiones, en los grandes foros, en las grandes espacios institucionales, ¿no? La política no pasa únicamente por el Congreso, por lo que hay el Ejecutivo. La política está en las calles. Yo recuerdo esa gran pancarta, ¿no? Esa gran pancarta que imagino todos vieron alguna vez, ¿no? Durante un tiempo atrás, ¿no? Que planteaba la idea de la política de otra manera. A mí me sorprendió porque yo la había leído, ¿ya? Yo la había leído, pero una cosa es leerla y otra cosa es verla. Esta pancarta que dice, todo es político, todo es político. Y esa es la política que debemos recuperar. Es la política que nos debe permitir tomar nuestro derecho a hacer política. Si no hacemos política, no hay derechos. Si no hacemos política, no va a haber bienestar para el país. Si no hacemos política, no reforzamos la idea de que la participación esta ciudadana es otra forma de hacer política. La política en el día a día nos demuestra cómo podemos interaccionar inclusive con la burocracia en el acceso a los servicios públicos. Yo soy, ¿cómo se dice?, afiliado a salud, al seguro, ¿no es cierto? Y en salud a veces quieren hacer lo que quieran contigo. Te cambian la cita, te tratan mal, y hay derechos del paciente que son defendidos, bueno, por ese organismo que en realidad termina defendiendo a las clínicas y a los laboratorios que se llama su salud, que es la superintendencia, ¿no? Pero tú como ciudadano, como paciente, como usuario del servicio, como afiliado, porque pagas tu dinero o te descuentan para que tengas seguro social, tú puedes reclamar por tus derechos. Yo cuántas veces, entre comillas, me he peleado en el seguro para que me atiendan mejor o atiendan mejor. Tuvieras imagino, tú has ido alguna vez al seguro, si es que tienes seguro, o tus padres, los cuadros que se ven en el seguro social, personas de mucha edad, que están muchas veces solos, sin que nadie los acompañe, pidiendo por favor que le den una cita, ¿no? Realmente eso es triste y eso nos indigna, da rabia y nos debe motivar a hacer política, porque no estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo una labia, estamos reclamando por nuestros derechos, estamos demandando porque se nos reconozca como ciudadanos de este país. Bueno, yo me quedo Muchas ahí. gracias. Muchas Gracias. gracias por su Gracias, reflexión. Max. Ha sido bastante, al menos bastante enriquecedor esta entrevista. Y sí, ¿no? De hecho, incluso en esta trivialización quizá de lo que es
el servicio público. Quizá, por ejemplo, en la hora de los seguros, ¿no? Eh, Uno quizá también, yendo también a la otra cara de la moneda, también tiende a resignarse ante esta situación, ¿no? En decir, bueno, así es el sistema, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Existe esa noción de resignación, ¿no? Ante lo que uno incluso puede hacer, ¿no? He escuchado también a familiares, amigos bueno, que no se relacionan tanto con la política, pero que existe estas opiniones, ¿no? Que cuando, al menos de las personas mayores, por ejemplo, escucho bastante decir que desde que yo, cuando era joven, la política era de tal manera y ahora de viejo la política sigue siendo así, ¿no? Entonces, ¿cómo aspirar, no sé, a una noción de cambio, ¿no? Y muchas veces se cae en esto, ¿no? En una resignación que puede incluso ser nocivo también para la ciudadanía, ¿no? Y también rescatando también lo que usted mencionaba, eh, incluso me hizo recordar a cuando estuve leyendo en su ocasión a Hannah Arendt sobre qué es la política, ¿no? Y en algunos fragmentos al menos se entendía, ¿no? Que el hombre solo existe o se realiza en la política, ¿no? También haciendo ella referencia a la polis, a la polis griega, ¿no? Eh, y bueno, para dar ya a término la entrevista, la verdad ha sido bastante enriquecedora su reflexión, profesor Pineda. Muchas gracias también por participar en este primer episodio de esta sección, ¿no? Anatomía del poder, que también gracias a sus comentarios quizá pueda haber al menos una reformulación del título. Pero bueno, si quisiera dar algunas palabras finales, Yo quiero agradecido con usted. terminar, yo quiero terminar con más que con una reflexión mía, que comentaba de que había terminado justamente de escribir algo acerca del pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, este peruano que fue, bueno, el tiempo que todavía no existía el Perú, ¿no? Que fue un precursor, ¿no? De la independencia peruana, ¿no? De la independencia de nuestro país, del yugo colonial español, ¿no? Entonces, él le daba una enorme, bueno, era un hijo de la ilustración por las lecturas que hizo, ¿no? Leyó Rousseau, leyó a Montesquieu, leyó a Luc, ¿no? Y por lo tanto estaba imbuido de lo mejor del pensamiento de la Europa ilustrada, ¿no? Entonces le concedía una gran importancia a la educación ciudadana, ¿no? Él consideraba que educar, ¿no? A los ciudadanos con instituciones que puedan, digamos, cumplir esta función es una tarea importante, ¿no? Y que solamente era posible, ¿no? Digamos, lograr las transformaciones que demandaba, ¿no? No solamente una república a fundarse, sino un mundo distinto a partir del lugar que ocupa la educación ciudadana, ¿no? La educación de los ciudadanos. Entonces yo termino con eso, ¿no? Diciendo de que no estuvo equivocado Sánchez Carrión, estuvo en lo cierto, ¿no? Si queremos lograr una participación ciudadana que tenga también su dimensión política, ¿no? Hay que educar a los ciudadanos, hay que educar a los ciudadanos, hay que buscar que los ciudadanos se informen, que los ciudadanos opinen. La idea de un ágora, por ejemplo, como un espacio de liberación ciudadana es clave. Y eso es algo que vamos a hacer en la universidad en algún momento, ¿no? Por lo menos con los estudiantes, ¿no? Eh, es fundamental, ¿no? Ligar educación con participación y con ciudadanía, yo creo que es la clave de encontrar esperanzas para nuestro país
en la tarea de refundar esta democracia, porque eso es lo que nos toca hacer. Hay que refundar la democracia. Muy bien, me quedo ahí Muchas para no ser gracias, pesado, ¿ya? profesor. Y para despedirnos, les invito a los que nos estén viendo a seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio si desean con nosotros. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, a todos los televidentes. Y muchas gracias, por este espacio. Nos veremos. Ya, ya acabó con,